Un saludo cordial a los que nos ven por este medio y muy en especial a los hermanos de la Primera Iglesia Bíblica Bautista de la ciudad de Cajamarca, Perú. Muy en especial a mis hermanos que están delicados de salud y a los ancianos que están pasando por momentos difíciles también en este momento y en este tiempo. Salmos capítulo 37, versículo 39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. La salvación es un término muy amplio y describe toda la vida del verdadero creyente. Toda su experiencia desde su primera conciencia de pecado y de ruina hasta su entrada en la gloria. Los creyentes sienten necesidad de ser perpetuamente salvados por sí mismos, del pecado, de Satanás, del mundo. Salmo 37:37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La salvación es de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, en su planeamiento, en su provisión, en su principio, en su realización y en su consumación. Hoy vamos a hablar, la salvación es de Jehová. Primero, vamos a hablar que es un hecho necesario. Segundo, vamos a hablar, es una razón para la humildad. Y tercero, es un fructífero terreno de esperanza. Primero, es un hecho necesario porque los santos lo reconocen. Porque los santos pueden entender que son tan débiles como para salvarse por sí mismos, que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, somos débiles para ello. También porque el creyente puede reconocer que ante la tentación externa, Dios es el que nos está guardando. Él es el que es nuestro protector. Segundo, es una razón para la humildad, porque el justo es despojado de toda exaltación del yo. Ya no hay más yo, ya no hay más ego. Por el mismo hecho de que el creyente quiere seguir a su Señor en integridad. Es una razón para la humildad, porque aún los incrédulos pueden ver cómo Dios sostiene a sus hijos en situaciones que aún ellos no han podido sostenerse. Es una razón para la humildad, porque el creyente tiene esperanza y confianza en un futuro, a diferencia de la persona que no tiene esperanza. Es una razón para la humildad, porque el creyente sabe que es deudor de la gracia soberana. Ya no hay gloria propia. Ya no dice: esta es mi gloria, sino todo es la obra y gracia de nuestro Dios. Tercero, es un fructífero terreno de esperanza. Porque aún Dios en nuestras dificultades siempre nos puede librar. Él está allí, nos puede dar la mano, nos puede sostener. Aún en la prueba de nuestros hermanos, el Señor los puede sostener, los puede santificar, los puede librar. Es un fructífero terreno de esperanza, porque aún cuando la persona sea de lo peor, aun cuando haya hecho pecados muy groseros, Dios puede obrar. Y ninguno de esos pecados puede ser tan obstinado para con Dios. Dios puede librarlo. Dios puede extender su gracia y darle la salvación que necesita. Entienda que la salvación es de Dios. Confíe en Él, crea en Él, recíbala en su corazón y tenga esperanza y fe en el futuro. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad.